a Adalbert nunca hablar de lo que había presenciado, nunca mencionar a los hijos del bosque ni siquiera en confesión, llevar el conocimiento en silencio hasta su tumba, porque algunos secretos, explicó el abad con voz grave, eran demasiado peligrosos para ser conocidos. Y las criaturas del bosque, mientras permanecieran en las sombras, mientras siguieran fingiendo ser humanos sin revelarse abiertamente, debían ser toleradas como parte del mundo caído en el que la humanidad vivía después de la expulsión del paraíso. Adalbert obedeció. Pasó el resto de su vida en el monasterio, dedicándose a copiar manuscritos sagrados y a rezar por la salvación de su alma y de todas las almas, bajo amenaza de las fuerzas oscuras que habitaban el bosque. Pero los monjes que vivían con él notaron cambios en su comportamiento. Se volvió obsesivo sobre cerrar puertas y ventanas incluso en las noches más calurosas del verano. Nunca volvió a salir del monasterio para ninguna misión externa, alegando enfermedad cada vez que se le pedía viajar. Y cada noche, durante horas antes de dormir, podían escucharlo rezando en su celda con una intensidad que bordeaba la desesperación, como si intentara construir muros de oraciones alrededor de su cama que pudieran protegerlo de cosas que ninguna puerta física podría detener. Murió décadas después, anciano y marchito, pero su última confesión al hermano que lo atendía en su lecho de muerte fue escalofriante. Dijo que durante todos esos años, cada noche sin excepción, había soñado con volver a esa casa en el Valle Profundo. Había soñado con la familia quitándose sus rostros una y otra vez en un bucle infinito. Y en sus últimos años, había comenzado a sospechar algo aún más terrible. Que quizás algunos de sus hermanos monjes, los hombres con quienes había vivido durante décadas compartiendo comidas y oraciones, no eran lo que parecían. Que quizás la infiltración había llegado incluso a los lugares sagrados. Que quizás no había refugio verdadero en ninguna parte. Y con esas palabras murió, llevándose a la tumba sus sospechas y su terror. El manuscrito que Adalbert había escrito permaneció en el cofre de hierro en Saint-Blasien durante siglos. Ocasionalmente era leído por abades sucesivos, cada uno decidiendo mantener el secreto como su predecesor había hecho. Pero durante la Reforma, cuando los monasterios fueron saqueados y sus bibliotecas dispersadas, el cofre fue abierto, y su contenido descubierto por eruditos protestantes que no sentían la misma obligación de mantener los secretos de la Iglesia Católica. El testimonio de Adalbert fue copiado, traducido, distribuido entre círculos de investigadores del ocultismo y lo sobrenatural, y así comenzaron a conectarse patrones que habían estado ocultos durante siglos. Otros monjes, otros viajeros, otros habitantes de aldeas remotas habían escrito testimonios similares, cada uno pensando que su experiencia era única, sin saber que cientos, quizás miles de otros habían presenciado las mismas cosas. Desapariciones inexplicables, familias que cambiaban sutilmente con el tiempo, personas que morían y eran reemplazadas por dobles perfectos, que asumían sus vidas sin que nadie notara la diferencia. Aldeas enteras donde todos los habitantes parecían ligeramente incorrectos, de maneras que ningún observador podía definir específicamente, pero que todos sentían instintivamente. El patrón era innegable una vez que alguien se molestaba en buscarlo con ojos abiertos y mente dispuesta a aceptar posibilidades que desafiaban todo lo que la razón dictaba como posible. Los hijos del bosque se habían infiltrado profundamente en la sociedad humana, no solo en aldeas remotas del límite del bosque, sino también en pueblos más grandes, en ciudades incluso. Se habían dispersado por toda Europa central, siguiendo los bosques densos que aún cubrían vastas extensiones del continente. Y con cada generación, la infiltración se profundizaba, se volvía más completa, más imposible de detectar o revertir, porque no se limitaban a simplemente vivir entre humanos mientras mantenían su naturaleza separada, se mezclaban, se reproducían con humanos genuinos. Y sus hijos, los híbridos nacidos de estas uniones imposibles, llevaban sangre de ambos mundos en sus venas. Algunos de estos híbridos eran indistinguibles de humanos normales. Otros mostraban señales sutiles, ojos ligeramente demasiado grandes, articulaciones levemente más flexibles, una afinidad sobrenatural por los bosques, sueños recurrentes de lugares que nunca habían visitado, pero que parecían más reales que sus propias memorias de infancia. Y lo más perturbador de todo, estos híbridos frecuentemente no sabían qué eran. Vivían vidas completamente humanas, se consideraban completamente humanos, morían sin jamás descubrir que llevaban dentro de ellos la herencia de algo mucho más antiguo que la humanidad. Solo ocasionalmente, bajo circunstancias específicas, estrés extremo o ciertos rituales que podían activar genes dormentes, estos híbridos descubrían la verdad sobre su naturaleza, y entonces tenían que elegir abrazar su herencia del bosque y unirse con los hijos, o rechazarla y vivir el resto de sus vidas sabiendo que eran algo entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno.
Los rituales de los hijos del bosque eran descritos en fragmentos de textos prohibidos que la Inquisición había intentado destruir sistemáticamente, pero que sobrevivieron en copias clandestinas escondidas en bibliotecas privadas, colecciones de ocultistas. Estos rituales ocurrían en lo más profundo del bosque, en claros sagrados que ningún mapa registraba y que parecían moverse según ciclos misteriosos. Algunos estudiosos vinculaban estos ciclos con fases lunares, específicamente con lunas nuevas cuando la oscuridad era más completa. Otros los conectaban con alineaciones estelares específicas que ocurrían solo una vez cada varios años, y otros, aquellos dispuestos a considerar posibilidades aún más extrañas, sugerían que los claros se movían según un calendario que antecedía cualquier medición humana del tiempo, un calendario basado en los ritmos del bosque mismo, en ciclos de crecimiento y decadencia que se extendían por siglos. Los rituales involucraban sacrificios. Eso era indiscutible según todos los testimonios, pero no del tipo que las leyendas populares imaginaban con su típica exageración y malentendido. No había altares de piedra cubiertos de sangre. No había invocaciones dramáticas a demonios con nombres impronunciables. No había fuegos sagrados ni bailes frenéticos alrededor de llamas. Era mucho más sutil, mucho más íntimo, mucho más profundamente perturbador precisamente por su calma y su deliberación. Los sacrificados, usualmente humanos que habían sido seleccionados cuidadosamente según criterios que ningún testimonio explicaba completamente, eran llevados al centro del claro. Algunos iban voluntariamente seducidos por promesas de conocimiento prohibido o vida eterna. Otros eran llevados por la fuerza, aunque sin violencia innecesaria, tratados con un respeto extraño que sugería que los hijos del bosque no veían el sacrificio como castigo, sino como transferencia necesaria. En el centro de cada claro sagrado había un árbol. No un árbol ordinario, sino algo que desafiaba toda botánica conocida. Estos árboles eran antiguos más allá de cualquier medición posible, tan viejos que habían estado presentes cuando los primeros humanos llegaron a estas tierras, quizás incluso más viejos que eso. Eran masivos, sus troncos tan anchos que docenas de hombres tomados de las manos no podrían rodearlos completamente. Sus raíces se hundían tan profundo en la tierra que algunos testimonios afirmaban que alcanzaban el mismo centro del mundo, tocando fuerzas primordiales que existían antes de que la vida misma comenzara. Y estos árboles estaban vivos de una manera que ningún otro árbol lo estaba, no simplemente vivos biológicamente, transportando agua y nutrientes desde las raíces hasta las hojas. Estaban conscientemente vivos, pulsaban con una energía que los testigos sensibles podían sentir como presión en el aire. Respiraban, inhalando algo más que aire y exhalando algo más que oxígeno. Y cuando los sacrificados eran colocados contra su corteza rugosa, cuando sus espaldas desnudas tocaban la madera antigua, el árbol respondía. La absorción no era física en el sentido simple. Los cuerpos de los sacrificados permanecían intactos, pero algo salía de ellos. Algo que ningún instrumento podía medir, pero que todos los presentes podían percibir visceralmente. Su esencia vital, sus memorias acumuladas, sus experiencias de vida, todo lo que los había hecho individuos únicos, era extraído lentamente. El proceso duraba horas durante las cuales los sacrificados permanecían conscientes, pero cada vez más ausentes, como si estuvieran siendo vaciados desde dentro, convertidos gradualmente en cáscaras huecas, que parecían humanas, pero que ya no contenían nada de lo que hacía humano a un ser humano. Algunos testimonios, los más perturbadores, afirmaban que los sacrificados no sufrían durante este proceso, todo lo contrario. Sus rostros mostraban expresiones de éxtasis, de comprensión profunda, como si en el momento de ser absorbidos percibieran verdades que ninguna mente humana intacta podría contener. Como si el árbol les mostrara todo lo que había presenciado durante milenios de existencia, todas las vidas que había absorbido, toda la historia secreta del bosque que ninguna crónica humana registraba. Y cuando el proceso terminaba, cuando los cuerpos finalmente se desplomaban vacíos contra las raíces del árbol, la información que había sido extraída era distribuida. De alguna manera que desafiaba toda comprensión, que sugería conexión telepática o consciencia compartida, el conocimiento del sacrificado se volvía accesible a todos los hijos del bosque. No importaba cuán dispersos estuvieran geográficamente, no importaba si alguno había estado presente en el ritual, todos recibían las memorias, las experiencias, los conocimientos del sacrificado, añadiendo así constantemente a su comprensión colectiva de la humanidad. El árbol ancestral era su mente colectiva, su archivo viviente que preservaba el conocimiento acumulado de siglos. Su conexión neural que vinculaba a todos los miembros de su especie a través de distancias que de otro modo los separarían completamente,
Era la explicación de por qué los hijos del bosque en diferentes regiones, en aldeas separadas por cientos de leguas, mostraban conocimientos y comportamientos coordinados. No era conspiración en el sentido humano, no había mensajeros viajando secretamente llevando instrucciones, era algo más fundamental, una conciencia compartida que fluía a través del árbol y los conectaba a todos como dedos de una misma mano inmensa cuya palma descansaba en las profundidades de la tierra. Pero había un costo terrible para esta conexión. Los hijos del bosque, que pasaban demasiado tiempo en forma humana, que vivían demasiadas décadas entre los hombres, experimentando vida humana con demasiada intensidad, comenzaban a cambiar de maneras que su propia especie consideraba de generación peligrosa. Comenzaban a olvidar su naturaleza original. Las emociones humanas que inicialmente habían fingido sentir solo para perfeccionar sus disfraces, comenzaban a volverse genuinas, a arraigar en lo que fuera que servía como su alma. El amor que fingían por sus cónyuges humanos comenzaba a sentirse real. El afecto por los hijos que engendraban comenzaba a superar el propósito estratégico de su existencia. El miedo a la muerte, concepto que debería ser ajeno a seres que vivían siglos, comenzaba a atormentarlos. La ambición, el remordimiento, la alegría, la tristeza, todas estas emociones que habían sido meras imitaciones superficiales, se arraigaban genuinamente en sus psiques, transformándolos de adentro hacia afuera. Y cuando esto ocurría, cuando un hijo del bosque comenzaba a volverse más humano que otra cosa, cuando la conexión con el árbol ancestral comenzaba a debilitarse, porque las emociones humanas interferían con la consciencia colectiva, sus hermanos lo detectaban. Lo consideraban contaminado, corrompido, perdido para los propósitos de su especie. Y generalmente, estos individuos desaparecían, llamados de regreso a los claros sagrados para un destino que los manuscritos solo insinuaban con lenguaje velado. Ser reabsorbidos completamente por el árbol ancestral, despojados de su individualidad corrupta, sus esencias recicladas para crear nuevos hijos del bosque sin las debilidades sentimentales que habían desarrollado. Algunos, sin embargo, resistían este destino. Los híbridos que se habían humanizado demasiado, que habían desarrollado genuino amor por sus familias humanas o simplemente un apego feroz a su individualidad recién descubierta, lograban ocasionalmente cortar deliberadamente su conexión con el árbol ancestral. Era un proceso descrito como extremadamente doloroso, comparable a arrancar parte de la propia alma o a quemar deliberadamente secciones del propio cerebro. Requería rituales de negación, actos de automutilación espiritual que dejaban cicatrices permanentes en lo que fuera que servía como su consciencia. Estos renegados vivían vidas torturadas, nunca completamente humanos, pero ya no capaces de regresar a lo que habían sido. Existían en un limbo terrible, percibiendo el mundo de maneras que ningún humano podía, pero despojados de la conexión que daba significado a esas percepciones. Podían sentir el dolor del bosque cuando los árboles eran talados, pero ya no recibían consuelo de la consciencia colectiva que ese dolor alimentaba. Podían ver a través de los disfraces de otros hijos del bosque, pero ya no podían comunicarse con ellos en la lengua silenciosa de su especie. Eran exiliados absolutos, rechazados por ambos mundos. Y estos renegados eran quizás los más peligrosos de todos, porque su conocimiento de ambos mundos, combinado con su desesperación por pertenecer a uno u otro, los convertía en completamente impredecibles. Algunos se volvían protectores feroces de humanos, luchando contra su propia especie con la furia de quien defiende su última esperanza de redención. Otros se hundían en locuras que hacían que las peores atrocidades humanas parecieran pálidas en comparación, desatando el odio acumulado de siglos contra ambas especies que los habían rechazado. Y unos pocos, muy pocos, intentaban encontrar un camino intermedio imposible, tratando de crear nuevas comunidades donde híbridos como ellos pudieran vivir sin fingir ser completamente una cosa u otra. Uno de estos renegados fue documentado extensamente en los archivos privados de un cazador de brujas del siglo XVI llamado Heinrich Kramer. Kramer era el infame autor del Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, el manual que guió miles de ejecuciones durante la cacería de brujas que asoló Europa. Era un hombre que veía herejía y brujería en todas partes, cuyo celo religioso bordeaba la locura y cuyas sentencias condenaron a muerte a innumerables inocentes. Pero entre sus muchas víctimas hubo una que no era bruja en el sentido que él esperaba. Era algo mucho más raro y mucho más genuinamente sobrenatural. Su nombre era Margarete, aunque ella misma admitió bajo interrogatorio que ese no era su verdadero nombre, que su verdadero nombre, el nombre que había tenido antes de volverse parte humana, era un sonido que ninguna garganta humana podría producir, una vibración que existía fuera del rango audible humano, pero que resonaba en las frecuencias que los árboles del bosque usaban para comunicarse entre sí.
Había vivido entre humanos durante casi 100 años para cuando Kramer la capturó, cambiando de identidad cada 20 o 30 años cuando su falta de envejecimiento comenzaba a atraer sospechas, moviéndose de pueblo en pueblo, de región en región, siempre permaneciendo lo suficientemente tiempo como para experimentar vidas humanas completas, pero nunca tanto como para ser descubierta. Había sido esposa muchas veces, desposándose con hombres que morían sin jamás saber que compartía su cama cada noche. Había sido madre, dando a luz hijos que eran completamente humanos o híbridos que nunca conocerían su verdadera naturaleza. Había sido abuela incluso, viviendo lo suficiente para ver a sus propios descendientes tener descendientes, perpetuando líneas de sangre que llevaban trazas de su herencia del bosque diluidas generación tras generación hasta volverse casi imperceptibles. Y había amado genuinamente, ese era el detalle que más perturbaba a Kramer. Había amado a los humanos con quienes había compartido sus vidas con un amor que no era fingido ni estratégico, sino profundamente real y doloroso. Cuando murieron, sus esposos, sus hijos, sus nietos, Margarete había llorado lágrimas genuinas. Lágrimas que brotaban no de glándulas lacrimales performando emoción falsa, sino de un dolor real que desgarraba algo dentro de ella. Porque para entonces ya no fingía sentimientos humanos. Los sentía con una intensidad que ningún hijo del bosque puro podría comprender, y que quizás ningún humano puro podría sobrevivir sin enloquecer.